Hasta luego. Roberto Battaglino y la política. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Bueno, bien. Seguimos con estos temas que tienen que ver con el análisis de las medidas que está tomando el intendente Ramón Mestre. Bueno, de hecho, ayer fue el 6º día hábil de la gestión de Mestre, ¿no? Al frente del municipio, hace tan solo 10 días que asumió, y ya hizo algo que al menos sus antecesores lo solían hacer. El que lo hizo con mucho más frecuencia es Daniel Giacomino, que es viajar a Buenos Aires a entrevistarse con funcionarios del gobierno nacional. Habrá que ver hasta qué punto se transforma en una práctica frecuente estas visitas, que recordemos, en el caso de Juez lo solía hacer a menudo, pero bueno, Giacomino lo llevó al extremo, que prácticamente pasaba la misma cantidad de tiempo en Buenos Aires tratando de conseguir fondos, obras, ayudas, respaldo, cualquier cosa iba a buscar en su momento Giacomino a Buenos Aires. Pasaba más tiempo, decía, en Buenos Aires que en la ciudad de Córdoba. Bueno, ayer Mestre fue en este afán que tiene de buscar fondos para hacer frente a distintos compromisos que tiene en su gestión al gobierno nacional. Consiguió una respuesta parecida a la que le dio de la Sota. Sí, como no, lo vamos a acompañar, lo vamos a ayudar, lo vamos a apoyar, lo vamos a asistir, pero por ahora no hay disponibilidad de dinero como para que se giren en forma inmediata desde el gobierno nacional a la Municipalidad de Córdoba. Hay que recordar también que la mayor parte de las obras de envergadura importante que se hacen en la ciudad de Córdoba se hacen con fondos nacionales. El intendente Mestre anunció la ampliación de las costaneras con recursos propios, con tratar de hacerla con personal municipal y con recursos propios. Habrá que ver si esto puede ser así, pero este viaje, como decíamos, a Buenos Aires se enmarca en una serie de acciones que está desarrollando el intendente para tratar de conseguir fondos. Una fue el tema de anticipar vencimientos. Esto también lo hacían, fue una práctica frecuente en las últimas administraciones municipales. Giacomino lo hizo y no estuvo al centro de polémica. La última vez fue para financiar, le pidió un adelanto de impuestos para pagar los costos de la elección municipal, que era la primera vez que se hacía en forma separada. Y la otra cuestión que tiene que ver con una cosa que siempre se repite, lo analizamos, lo decimos, es el tema de la famosa última moratoria. Esta va a ser la última moratoria. Acójase a esta porque no hay más. Que en realidad técnicamente los funcionarios municipales sostienen que no es estrictamente una moratoria, porque hay una condonación parcial de los intereses, pero en definitiva se trata de volverle a dar una ventaja al que incumple. Así es. Y esta es una de las claves de las dificultades para vivir en una sociedad donde se premia al incumplidor. Se premia al que no hizo bien las cosas, y en definitiva es un fuerte castigo para el que sí las hizo, porque el que pagó en términos perdió la posibilidad de retener ese dinero, usarlo para otras cosas y ahora beneficiarse con esta quita. Lo hacen todos los gobernantes. Hasta, bueno, de hecho hay un plan, no exactamente igual, pero similar en el gobierno provincial. Cada vez que hay necesidad de caja se lanza una moratoria, y esto genera un desaliento y una mala práctica para el contribuyente, porque el contribuyente permanentemente dice, bueno, ya va a venir la moratoria, porque hace 100 años que es la última. Y me parece que ese tema, bueno, urgido por la necesidad, Mestre ha apelado también a este recurso que, como decimos, ya es conocido. Y el otro gran tema de buscar fondos será cuando se implemente la ordenanza que se trata hoy y se aprueba en el Consejo Deliberante de las distintas cargas impositivas que tendrá, revalúo de inmuebles, el tema del cargo para cloacas que vendrá con la factura del agua. En definitiva, se vendrá una fuerte presión tributaria para los contribuyentes en esta casi desesperación que tiene el intendente para hacer de obligaciones, con una situación compleja para fin de año. Hay algunos funcionarios municipales, de planta política, algunos empleados municipales y dirigentes gremiales que han dejado trascender que la plata para los aguinaldos, que tiene que ser depositada este viernes, ya está. En ese sentido no hay problema y se llegaría sin dificultades para pagar los sueldos. Ante esta advertencia que había largado el intendente Mestre de la posibilidad de que hubiese alguna demora, algún retraso para hacer frente con esta obligación de fin de año, habrá que ver entonces el año que viene cómo viene tanto la presión para los vecinos como la posibilidad de contar con estos dineros para esta compleja administración municipal que ha comenzado. Sobre el tema de la presión impositiva, la lógica es igual de dañina
para la conducta y para la cultura que el tema de la moratoria. Vos fíjate que el aumento de los impuestos, la mayor presión impositiva sobreviene en periodo de crisis. A la municipalidad o a la provincia o a la nación le falta dinero, aumentan los impuestos. Le falta dinero porque hay una situación macroeconómica que tiende a la retracción económica, entonces le falta dinero. Pero claro, esa tendencia a la retracción es para la municipalidad y es para el particular también. Entonces vos, en momentos en que se retrae la economía, que también se retrae el bolsillo del particular, le sacás más al particular del bolsillo. En vez de hacer al revés, en época de bonanza le lo que se llama las medidas contracíclicas. Claro, de manera tal de ir generando un fondo para cuando entre en recesión no tener que cargarle encima el aumento de los impuestos. Vos fíjate, en un año que se anticipa, no recesivo, pero al menos de una baja de la productividad, al menos del crecimiento, vos le estás aumentando la luz, le estás aumentando el gas, le estás aumentando los impuestos al vecino, al ciudadano en general. Una situación fácil de sobrellevar. Bueno, y a eso se le agrega, para completar el panorama municipal, la situación en las dos empresas, de mucha tensión en las dos empresas municipales, tanto la Crece como la TANSE, que tienen anunciadas posibles medidas de fuerza si es que el municipio no cumple con el pago en términos de los aguinaldos, las vacaciones, el sueldo y demás, que puede llegar a tener un fin de año complejo en ese sentido, ¿no? Roberto, bueno, vemos un ratito. Hay preocupación en el gobierno provincial porque no encuentran una salida para este prolongadísimo conflicto que hay en el sector de la salud. Hay que recordar que un sector de gremios, el de Médicos Unidos, decidió continuar con las medidas de fuerza pese a las instancias de diálogo que se habían abierto. Consideran que no hay respuesta suficiente. En el gobierno lo que sostienen es que apuestan al efecto desgaste, es decir, que después de tantos meses que llevan de conflicto los empleados del área de salud en sus distintas representaciones gremiales, puede ir generándose un desgaste que lleve a que en algún momento levanten estas medidas de fuerza que, como decíamos, están afectando en los últimos 2 meses a los hospitales públicos provinciales.